En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte, y todas las naciones vendrán a él. Subamos juntos al monte de Jehová, el templo del Dios de Jacob. Ministerio Monte Alto de Dios, la casa del Señor. Presenta el programa Transformando Corazones. Quédate con nosotros. Amigos y amigas del programa Transformando Corazones, verdaderamente es una bendición el estar con usted en esta oportunidad en los estudios de Transformando Corazones para compartir la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos enseñando un tema muy importante que es conociendo a Dios, pero hoy para todos aquellos amigos y amigas, hermanos o hermanas en Cristo Jesús que recién se han convertido a Cristo Jesús, que han nacido de nuevo y que realmente nosotros en este ministerio hemos orientado para que se compren una Biblia. Hoy el Señor puso en mi corazón compartirles a ustedes cómo poder estudiar las Sagradas Escrituras. No es leyendo de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces hoy en su amor, en su gracia, en su misericordia, Dios quiere que yo comparta con usted cómo este ministerio ha estudiado las Sagradas Escrituras y cómo Dios se nos puede revelar. Si usted verdaderamente quiere conocer a Dios y que Dios se le revele a usted a través de la palabra aquí en las Sagradas Escrituras, hoy voy a compartirle a usted de una manera muy sencilla, pero eficaz para que usted pueda entender las Sagradas Escrituras. Déjeme decirle que todos los 66 libros es un compendio en el cual nosotros vemos a diferentes hombres de Dios, pero con un mismo espíritu, con un mismo sentir, y que hablan verdaderamente de los propósitos de Dios en la vida de sus hijos. Increíble, pero cuando nosotros empezamos a entender y a comprender las Sagradas Escrituras, nosotros empezamos a conocer primeramente la voluntad de Dios y en segundo lugar cómo formó todo y cómo va a terminar todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo termina, cómo va a terminar la humanidad, todo el cosmos, todo el sistema que vemos y cómo empezó. Realmente cuando en la escuela nos enseñaron la teoría de Darwin, pues realmente queda corto, no hay mucha información y es más, es una información errada. Pero cuando nosotros nos empezamos a estudiar las Sagradas Escrituras y entender, porque realmente la Biblia no se lee como cualquier libro, sino el Espíritu de Dios es el que nos muestra y nos enseña a toda verdad. Por eso es importante cuando yo le digo a usted que tiene que nacer la persona de nuevo para poder entender las Sagradas Escrituras. Si no, va a entender como cualquier libro, como una historieta o como un pasaje. Usted va a entender de los reyes, por ejemplo. Va a entender la historia de Israel, pero verdaderamente no va a entender el espíritu. ¿Por qué Dios permitió ciertas maneras y procesos que pasó el pueblo de Israel? Por ejemplo, usted puede leer la vida de los patriarcas, pero no va a entender cómo la mano de Dios se movió para poder tener a los 11 hijos de Jacob, cómo Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, cómo nació esa nación, cómo nació desde el corazón de Dios ese propósito sobre su pueblo de Israel y cómo nosotros estamos bajo un nuevo pacto, cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios, aunque no éramos tomados como hijos, y ahora podemos decir Abba Padre, podemos decir Papito, Padre Celestial. ¿Cómo? Todo esto es a través de las Sagradas Escrituras.
No sin antes, déjeme leerle 2 versículos de las Sagradas Escrituras para que usted vea que aquí mismo Jesús da testimonio y nos dice que nosotros, si queremos conocer a Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Qué vino a hacer a esta tierra? ¿Por qué vino? ¿Cuál fue su objetivo? La finalidad, el propósito, el cual fue enviado a esta tierra. Tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras. Pero segunda de Timoteo 5:14, por favor, oiga lo que dice aquí el apóstol Pablo, está hablando a su hijo Timoteo. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de que has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Aquí dando testimonio que desde niño, si usted es un padre de familia, es bueno que usted le enseñe a sus niños, porque verdaderamente ahí está la verdad y está la vida en las Sagradas Escrituras. Desde niños hay que irlos educando. Pero en mi caso, ya grande, aprendí a leer la Biblia. Mis padres tenían una Biblia, yo veía leer a él, pero realmente yo nunca me llamó la atención en escudriñar las Sagradas Escrituras, hasta que entendí que ahí está la vida eterna, hasta entendí que es el verdadero camino. Entonces continúa diciendo el apóstol Pablo, que desde niño, desde tu niñez, has sabido las Sagradas Escrituras, que es las cuales te pueden hacer sabio. Oiga lo que dice las Sagradas Escrituras, ¿sabe? Dice las Sagradas Escrituras que aquí el Dios puede hacer sabio al sencillo. Pero tenemos que tener un corazón de niño, tenemos que tener esa recepción verdaderamente. Tenemos que, cuando leemos las Sagradas Escrituras, tenemos que entender que es Dios el que nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Dice, y toda escritura es inspirada por Dios. Yo traje este texto para que usted vea por qué es importante la Biblia. Yo le decía que hay varios hombres de Dios, pero un mismo Espíritu fue el que hizo que formara las Sagradas Escrituras. Y cuando nosotros ya nos compenetramos totalmente, vemos qué impresionante es cómo va concatenando las Sagradas Escrituras, cómo fue formado por estos santos hombres de Dios y que verdaderamente está aquí escrito toda la voluntad de Dios. Cómo fue que Jesucristo vino en un momento preciso en el reloj de Dios, preciso para el pueblo de Israel, con una precisión exacta. Entonces, amigos y amigas, sigamos leyendo lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Los hombres justos se forman aquí en las Sagradas Escrituras. Verdaderamente, cuando uno se compenetra y toma en serio verdaderamente el estudio de la Biblia, déjeme decirle que usted empieza a entender de una manera impresionante lo que Dios hace en su vida, en mi vida. Usted empieza a entender el verdadero camino y por qué envió a su Hijo Jesucristo para salvarlo a usted, por qué tuvo que morir en la cruz del Calvario. Y estos son los momentos que nosotros debemos de aprovechar. En primer lugar, también le deseo comentar que tenemos que tener un horario, una manera específica de un momento especial en el cual tenemos que leer la Biblia, quitar televisión, celulares, iPad, teléfonos y todo lo que nos pueda obstaculizar la comunión, porque es una íntima comunión con Dios. Vaya conmigo a Mateo 5:37. Oiga lo que dice la Biblia. Dice, también, aquí Jesucristo está hablando, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros,
porque no creéis en quien envió. Es importante creer. El principio es creer. Y dice, luego dice en el versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Usted quiere conocer la vida de Cristo Jesús, usted quiere saber más acerca de Él, pues aquí están las Sagradas Escrituras. Yo he escuchado amigos, amigas que a veces me dicen, es que a mí Dios no me habla. Realmente, ¿cómo les va a hablar si ni siquiera tienen un momento de comunión con el Señor? No oran, no ayunan, no leen su Biblia. Entonces, amigos, es importante que nosotros le dediquemos tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras. Y si usted está empezando y es por primera vez usted, amigo, está realmente en este tiempo, en un momento de comunión con el Señor, hágame favor de ponerse en comunión con el Señor, y verdaderamente hay un momento muy especial donde nosotros pasamos un tiempo leyendo las Sagradas Escrituras, pero como les decía, en ese momento, en ese tiempo es cuando nosotros logramos una comunión y nos compenetramos en la palabra de Dios. Entonces, como les comentaba desde un principio, son 66 libros, pero con un mismo espíritu. Usted no puede hablar de alguien si no lo conoce. Entonces, qué importante es que nosotros conozcamos cómo es Dios. Por eso le puse como título a este tema, Conociendo a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Dice, es muy difícil creer en algo o en alguien que no conocemos. Dios, en su infinita misericordia, nos da las Sagradas Escrituras para que podamos conocerlo y así también podamos entender lo que Él nos dice a través de su palabra. Las Sagradas Escrituras es el libro más leído y traducido en más idiomas y dialectos, que es la Biblia. Es un compendio de 66 libros en un estudio posterior. Vamos a tener un estudio donde podré mostrarle otros aspectos que son muy importantes en las Sagradas Escrituras. Entonces, hay un consejo que Jesús deja: escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar no es leer, no es lo mismo leer que escudriñar. Por eso sugerimos estudiar las Sagradas Escrituras libro por libro. Es lo que nosotros hacemos. No empezamos desde Génesis hasta Apocalipsis, sino libro por libro. Y ponga mucha atención, porque esta es la manera en que usted va a empezar a leer su Biblia. Va a empezar por el libro de Juan, el libro del apóstol Juan. ¿Por qué por Juan? Porque mire amigos, en el libro de Juan, que es el primer libro que nosotros aconsejamos que lean los discípulos, ahí Jesús se da a conocer. Ahí Jesús se da a conocer a Nicodemo, ahí Jesús se da a conocer como quien yo soy, el gran yo soy. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la voz que clama en el desierto. Entonces, usted va a empezar a conocer a Jesús en el libro de Juan. Luego, cuando usted lee Juan, usted empieza a conocer a Jesús y sobre todo empieza a entender que hay un principio que está muy marcado en este libro de Juan, que es el amor, que es el nuevo mandamiento que Él trajo, el amarse los unos a los otros. Y esto le empieza a abrir un panorama enorme a usted, porque usted entonces empieza a conocer la voluntad de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Luego, paralelamente, estudiando el libro de Juan,
le sugerimos a usted que lea el libro de los Salmos. ¿Por qué los Salmos? Porque ahí vemos cómo el pueblo de Dios clamaba a Dios, cómo los hombres en momentos de angustia, sobre todo el rey David, Asaf, Moisés y otros profetas, clamaban a Dios, cómo el pueblo de Israel oraba y clamaba a Dios y cómo Dios les respondía. En esto de los Salmos vemos cómo hay una intercomunicación entre Dios y el hombre. Entonces usted aprende a orar, aprende a estar más en comunión con el Señor. Vea qué importante es que se lea las Sagradas Escrituras en este orden. Es una sugerencia, por supuesto que usted puede leerlo de otra manera, pero la sugerencia correcta, como ha hecho este ministerio, es de esta manera. Luego, el libro de Mateo y Proverbios. ¿Por qué el libro de Mateo? Si usted empieza a ver, y si usted tiene una Biblia que es la Reina Valera 60, usted ve que hay unos llamados pequeñitos ahí, donde el autor del libro de Mateo, que es Leví, él nos manda al Antiguo Testamento. Entonces, Mateo tiene la particularidad de mostrarnos el cumplimiento del antiguo pacto, de lo que hablaron los profetas a través de Jesús. Vemos, ahí nos muestra cómo el cumplimiento de Jesús en este nuevo pacto, cómo todo lo que sucedió cuando el nacimiento, lo que padeció, la crucifixión, todo estaba ya escrito a través de Jesucristo. Entonces es aconsejable que lea usted el libro de Mateo. Y paralelamente al libro de Mateo sería el libro de Proverbios. ¿Por qué Proverbios? Porque Proverbios nos enseña el camino de los buenos y el camino de los malos y consejos para ser sabios. ¿Usted quiere ser sabio? Lea el libro de Proverbios. Usted va a ver el consejo de los buenos y los malos. Porque Dios nos ha dejado un libre albedrío para que nosotros escojamos qué caminos queremos tomar. Si, con qué amigos, qué clase de amigos nos va a rodear. Mire, es impresionante cuando usted empieza a leer el libro de los Salmos paralelamente con el libro de Mateo, porque empezamos a tener una enseñanza muy útil para nuestra vida, para poder caminar como Dios quiere que caminemos. Y sobre todo, en el libro de los Salmos aprendemos a ser sabios. La sabiduría es caminar rectamente delante de Dios. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces empieza a tener un anhelo ardiente usted de querer saber más de Dios, de conocer más a Dios. Pero por eso le digo, es importante el libro de la sabiduría. Luego, en este orden en que venimos, es importante también que usted tome en cuenta leer el libro de Marcos y Eclesiastés. Porque según estudiosos, el libro de Marcos fue el primer libro escrito. Luego de ahí salió el libro de Mateo, el libro de Lucas, pero Marcos, que es el libro, algunos estudiosos le llaman los libros sinópticos. Este libro de Marcos es el principal apóstol que escribió acerca de la vida de Jesucristo. Estuvo muy de cerca, incluso dice que él estuvo con Lucas, con el doctor Lucas. Ellos fueron los principales hombres que Dios escogió, porque realmente cuando uno analiza ve que todo estaba en el propósito de Dios. No solo en el propósito, sino en el plan divino de Dios. Así se le llama el plan divino de Dios. Entonces aconsejamos que lea el libro de Marcos y paralelamente Eclesiastés. ¿Por qué Eclesiastés? Porque en Eclesiastés aprendemos del hombre más sabio sobre la tierra. Dice que este libro
el que escribió este libro fue Salomón, el hijo del rey David. Él, cuando Dios le preguntó qué quería que le diera, él no pidió riquezas, no pidió poder. ¿Sabe qué le pidió a Dios? Sabiduría. Y le fue concedido sabiduría. Y vemos en este libro de Eclesiastés cómo este hombre más sabio y poderoso del mundo, que Dios le permitió experimentar en su vida todos los placeres de este mundo, en el cual no halló ninguna satisfacción. Luego él, al final, se da cuenta que solo el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Entonces él ya nos deja un gran consejo a los jóvenes, a los adultos, que el principio es el temor a Dios. Entonces es importante porque venimos de un mundo donde hay placeres, donde nos muestra los deseos de los ojos, los deseos de la vida, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, que no provienen del mundo, no provienen del cielo, sino provienen del mundo, dice las Sagradas Escrituras. Entonces en este libro vemos estos placeres, el cual este sabio Salomón experimentó, pero que realmente él nos deja una gran enseñanza en el libro de Eclesiastés. Y así sucesivamente, luego podemos ver el libro de Lucas. En el libro de Lucas podemos ver el libro de Hechos paralelamente. ¿Pero por qué el libro de Lucas? El doctor Lucas dice, porque Lucas escribe no solo el Evangelio de Lucas, sino el Hecho de los Apóstoles, que él le habla a su amigo Teófilo. Entonces ahí relata él desde el nacimiento de Jesús. Mire, cada libro tiene su vital importancia en el estudio de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros llevemos, si usted lleva este orden, le digo en esta oportunidad con la certeza de la palabra de Dios, que usted va a entender de una manera muy correcta las Sagradas Escrituras. Por eso Dios puso en mi corazón compartirle a usted cómo este ministerio ha ido desarrollándose y cómo ha ido adquiriendo conocimiento a través de las Sagradas Escrituras. Luego, con el libro de Lucas, vemos Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué en Hechos de los Apóstoles? Porque verdaderamente en Hechos de los Apóstoles nosotros vemos ahí y encontramos la llegada del Espíritu Santo, y con ella entramos en el tiempo de la gracia. En este libro de los Hechos, que es importantísimo también en nuestro diario estudio de las Sagradas Escrituras, vamos conociendo cómo fue el principio de la iglesia, qué fue lo que los primeros cristianos hicieron. Vamos conociendo también un apóstol, Pedro, que negó a Jesús, que le tuvo miedo, porque fue miedo el que le tuvo a la muchacha. Cuando negó a Jesús, vemos a ese gran apóstol Pedro contendiendo con los principales de la ciudad de Jerusalén, sin temor, sin temblor, hablando con denuedo y hablando de Jesucristo y enseñando que es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Vemos a un apóstol Pedro que se había regresado a pescar, y Jesús tuvo que llegar a la barca nuevamente con él. Vemos a ese gran apóstol Pedro sanando con la sombra de él a mucha gente. Entonces vemos las señales, los milagros. Usted va a empezar a ver que los ángeles también participan en esta obra bendita de Dios. Usted empieza a ver cómo los ángeles sacan al apóstol Pedro de la cárcel. Y usted va a empezar a experimentar todo esto en su vida. Por eso le digo, es importante ir desarrollándose conforme al orden que les estamos dando en esta oportunidad. En Hechos de los Apóstoles también vamos a aprender cómo los demonios se manifiestan, cómo un apóstol Pablo puede reprender y sacar a demonios, cómo es que una persona que no está ungida, que no es verdaderamente, no conoce a Jesucristo como su Señor, no puede echar demonios. Ahí vemos que Dios nos dio la autoridad
para poder expulsar demonios, sanar enfermos y hacer señales, milagros y prodigios. Entonces usted empieza a compenetrarse en verdaderamente qué es la vida de un cristiano. Usted empieza a ver ahí cómo empezó a llamarse cristianos a los nacidos de nuevo, a los seguidores de Cristo. Usted empieza a ver que en Antioquía hubo avivamientos y mire, el libro de los Hechos hay una gran riqueza, verdaderamente es una gran riqueza para los que empiezan a estudiar las Sagradas Escrituras, para aquellos que empiezan a dar sus primeros pasos. Amigos, es importante si usted no alcanza a grabar esto dentro de su corazón, lo invitamos a que nos visite en nuestra página principal en YouTube, que es Transformando Corazones, y usted puede volver a ver la forma y la manera en que nosotros estamos desarrollando este tema para poder estudiar las Sagradas Escrituras. Luego sugerimos que lean las cartas paulinas y las cartas universales. En las cartas paulinas vemos cómo el apóstol Pablo, que ya fue escogido y donde él entiende que fue escogido desde el vientre de su madre y donde Dios le permitió a ese hombre ser uno de los grandes eruditos en ese tiempo, de los estudiosos y de los más celosos de los judíos, Dios lo llama y lo empieza a preparar, como lo lleva 3 años al desierto de Araba, ahí lo prepara y este hombre empieza a ser el perito arquitecto de la iglesia. Como el apóstol Pablo a través de las cartas paulinas le escribe primeramente a los romanos, a los corintios, le escribe a los de Éfeso, a los de Galacia, a los de, bueno, fueron a varios lugares donde el apóstol Pablo envió esas cartas, pero que realmente usted empieza a ver hasta cómo se debe de comportar el pueblo de Dios dentro de un conglomerado, cómo debe de participarse, cómo deben de amarse los unos a los otros. Y el apóstol Pablo, mire, guiado por el Espíritu de Dios, nos empieza a enseñar el caminar del cristiano, el comportamiento de líderes, cómo debe de caminar un líder, cómo debe escoger un líder a su cuerpo oficial. Mire, qué importante estas cartas paulinas. Seguidamente las cartas universales. Aquí en las cartas universales, que no fue específicamente para cierto sector, sino Dios usó al apóstol Pedro y al apóstol Santiago, que principalmente ellos escribió Judas, que es un solo un libro, pero mire, con un poder enorme también para ver cómo Satanás fue atado Satanás y los demonios fueron atados, cómo fue que la tercera parte de demonios fueron echados del cielo y cómo ellos siguen haciendo daño a la humanidad. Entonces el apóstol Santiago, digamos, empieza a enseñarnos cómo poder esperar la venida de Cristo Jesús, empieza a ilustrarnos a través de un campesino, a través del que siembra y cosecha, que él espera pacientemente. Vemos a un apóstol Pedro enseñando que él fue testigo de la transfiguración del Señor en el monte de transfiguración. Y así sucesivamente, amigos y amigas, qué importante es que nosotros miremos las Sagradas Escrituras desde esta perspectiva que Dios ha permitido a este ministerio que vayamos desarrollando para tener un poco más de conocimiento. Y por último, el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, aconsejamos que para entender el libro de Apocalipsis hagamos un estudio no solo del libro de Apocalipsis, sino tenemos que ver el libro de Daniel, de Zacarías, donde también hubo mucha revelación, Isaías, Ezequiel. Estos libros también le van a ayudar a usted para entender las Sagradas Escrituras. Y por último, el Pentateuco,
que es histórico y profético. Los 5 primeros libros de la Biblia, de Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomios, conforman el Pentateuco, que nos hablan sobre el pueblo elegido de Dios y la creación de la vida. El resto de los libros usted lo puede ir escudriñando conforme Dios le va dando. Pero principalmente eso es importante, que usted estudie libro por libro. Y sobre todo, siempre cuando usted se acerque a leer las Sagradas Escrituras, lo haga con un espíritu de mansedumbre, no de soberbia, sino un espíritu de santidad, para que Dios le muestre su voluntad y usted empiece a entender las Sagradas Escrituras. Gracias por poner atención en este momento a este estudio, conociendo a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Lo invitamos a que estudie, que lea su Biblia y que sobre todo aparte un momento especial para estar en íntima comunión con Dios. Nos vemos en el próximo estudio. Dios le bendiga. En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte, y todas las naciones vendrán a él. Subamos juntos al monte de Jehová, el templo del Dios de Jacob. Ministerio Monte Alto de Dios, la casa del Señor. Presentó el programa Transformando Corazones.